la escuchábamos. Pero ahora vamos a cambiar de tema, amigos, y algo que preocupa a muchísima población. Tiene que ver con las extorsiones, que muchísimas personas están recibiendo de diferentes maneras. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo manejamos esta situación? Es lo que queremos que el doctor Andy Carrión, quien es abogado penalista, nos dé un poco de luz para poder no solamente tranquilizarnos, sino actuar correctamente. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Sara y Jorge. Un placer estar en nuestro programa. Bienvenido, doctor Carrión. Estamos también con Noemí Mamani, quien nos acompaña desde Cusco. Buen día, doctor. Muy buenos días. Y una de las cosas que preocupa, ayer, por ejemplo, escuchábamos el caso de Monique Pardo, que también es víctima de extorsión, tiene la suerte de estar muy cerquita de la comisaría, tiene la suerte de que ha podido ser atendida por autoridades, pero no todo el mundo tiene esa circunstancia, no todo el mundo tiene esa facilidad. Y nos preguntamos, ¿y ahora quién podrá defendernos? Así como el Chavo del Ocho. ¿Qué vamos a hacer? Como lo acabas de señalar, Sara, en este caso no hay discriminación de quién puede ser víctima de un acto de extorsión. Tanto el que tiene dinero, el que es visible, así como quien no lo es y quien tampoco tiene dinero. Hay cierta democratización en el delito de extorsión. Y ello, naturalmente, se visualiza cuando existen personas que tienen trascendencia pública, como quien acabas de mencionar, que ante esta denuncia sí las autoridades han actuado de manera célere. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen estas posibilidades? Pues lo primero que se tiene que hacer en estos casos, Sara, es concurrir a la autoridad competente. La pregunta sería, ¿quién te otorga seguridad ante un acto de extorsión, por ejemplo, o una amenaza? Pues es en primer lugar la subprefectura. Puede ser una distrital, puede ser una regional, dependiendo del lugar donde se cometen los hechos. Pero no solamente para solicitar garantías personales, sino que también la Policía Nacional es la entidad que en rigor debería de actuar no solamente para garantizar que no se cometan este tipo de delitos, sino actuar cuando este ya se está cometiendo, por ejemplo, acercarse al lugar de los hechos, recabar algún tipo de indicio y sobre todo garantizar que estas personas, que pueden ser de diversas actividades económicas, realicen sus actividades con total normalidad. Claro. Algo que en ocasiones no sucede y eso es lo que debemos de advertir hoy en día. Muy bien. ¿Sí, Noemí? No, en breve vamos a contar con la pregunta de Noemí, pero doctor Carrión, le quiero plantear una pregunta y vamos a retornar con su respuesta. ¿Qué pasa cuando la policía le dice esto al ciudadano? Ya, está bien, tu denuncia es correcta, pero anda a la subprefectura para que te den garantías, ¿no? Ese es el trámite correcto. ¿Esto es así o la policía tiene que tomar inmediatamente cartas en el asunto? Vamos a retornar con su respuesta, por favor. Hoy en nuestra secuencia Familia y Justicia conversamos con el doctor Andy Carrión. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué debes hacer si eres extorsionada, extorsionado? Quédate con nosotros en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Que había dejado una pregunta pendiente, Jorge. Sí, efectivamente, doctor Carrión. ¿Qué pasa cuando uno va a hacer una denuncia, se siente extorsionada, extorsionado, y la policía le dice, ve a la subprefectura a que te den garantías? ¿Ese es el camino correcto? ¿Es así o la policía allí está lamentablemente tratando con indiferencia el caso? ¿Cuál es el procedimiento adecuado? No son excluyentes las conductas que deben de desplegar a efectos de garantizar la integridad de una persona, por una parte la subprefectura y por otra parte la policía. Ambas más bien deben de complementarse. La policía, por un lado, otorgar la seguridad desde el correcto desempeño de la actividad en la cual la persona se está desenvolviendo, una actividad comercial, una actividad privada, etcétera. Y por otro lado, la propia subprefectura, que primero analiza el caso, ve si es procedente de acuerdo a los indicios que uno aporta para solicitar estas seguridades o garantías, y luego de ello la subprefectura decide en base a todo ello, se procede o no a otorgar las garantías respectivas. Pero también se debe de señalar que la subprefectura no tiene como tal capacidad logística para otorgar seguridades y garantías a las personas que lo solicitan. Ahí tendría que contar con la policía en todo caso. Por supuesto, porque no es una institución que deba de velar directamente por ello, sino más bien evalúa y luego ello tiene que ser abordado directamente por la policía. Es por ello que es importante siempre, y lo digo para los televidentes, de que la función principal de la policía es de garantizar la paz pública. Y ello implica también de que otorgue seguridades para el correcto desenvolvimiento y desempeño de cada una de las actividades que los ciudadanos están realizando. La actividad o las seguridades y garantías que otorga la subprefectura pueden ir por lados paralelos. Nuestros oyentes ya tienen consultas. Vamos a recibir la llamada de Elena. Ella nos está llamando desde Lurín. Elena, buenos días, te escuchamos. Hola, Elena. Buenos días, ¿cómo está? Sabe que yo soy profesora jubilada
y me puse a dar clases, pues, porque el sueldo no es igual, ¿no? Y recibí una extorsión de un alumno, no de un exalumno, sino de un alumnito de 10 años. Y bueno, él llegó, yo justo había barrido afuera, ¿no? Y llega con un papel ya en la mano. Señorita, hay un papel afuera. ¿Sí? Pero yo he barrido ahorita. Lo leo y me dice, Elena, lárgate del barrio, porque si no matamos a tu familia. Yo que voy a pensar que era de él, después averigüé que era de él, porque él mismo me lo dijo. Me mandó un segundo papel, porque yo al recibir el papel, por supuesto que con todas las cosas que pasan, me puse nerviosa y fui a mi cuarto a tomar foto para mandarle a mi hermana. Cuando salgo me manda otro papel, señorita, ¿otro papel? ¿Pero qué rayo? Me voy al fondo y te dan, sí, lárgate o si no matamos a tu familia. Y después un tercer papel, lárgate o matamos a tus estudiantes. Tienes 2 menos, leí yo. Y me dice, no señorita, es 2 meses. ¿Qué? Entonces yo ya una prima que vive más allá le conté, ¿no? Qué raro, me dice, yo estaba sentada afuera en el camión de su yerno. Entonces cuando yo le dije del tercer papel, agarró Elena, me dijo, no. Elena, rapidito, no. ¿En qué concluyó ese tema? A la final es él mismo, como yo dije, hay cámaras, cámara, le mentí al niño que había cámara a la derecha, a la izquierda y todo. Claro. Entonces yo dije, señorita, ¿qué hora va a ver? A las 7:30 voy a ver las cámaras. Después me dice, señorita, una cosita, quiero decirle, yo mismo he sido. Yo digo, ¿por qué lo has hecho? Entonces hablé con la mamá y al parecer el niño no quería venir a las clases particulares, sino una manera bien, de... Elena, claro. Gracias por compartir esta increíble historia, realmente. Qué increíble para historia. Para que un niño de ¿no? 10 años tome Claro. esta actitud, ¿cuánto habrá escuchado y visto en su entorno? Para que piense que esa es una medida, ¿no? Por supuesto, y aquí habría que señalar lo siguiente, ¿no? En tanto sean menores de edad, porque no necesariamente se dan este tipo de casos, sino otros en los cuales verdaderas organizaciones criminales extorsivas utilizan a menores de edad para trasladar mensajes o algún tipo de información a la víctima. En este caso, al ser los menores irresponsables penalmente, quien asume directamente la responsabilidad por los hechos que ellos despliegan son las personas adultas que instrumentalizan al menor de edad. Por lo tanto, también en casos como estos se configura el delito de extorsión, pero no contra el menor de edad, sino contra aquel que lo ha instrumentalizado. Correcto. Perfecto, doctor Carrión, importante la acotación que hace. Vamos a recibir más participaciones. Alicia, desde La Victoria. Alicia, buen día. El doctor Carrión te escucha. Hola, Alicia. Buenos días, doctor. Mire, un día estaba en el trabajo, recibí una llamada de alguien que exigía la voz y me decía, paga lo que debes. Digo, ¿qué cosa? Y lo corté. Vuelta llamó, pero la segunda vez puse altavoz y estaba con mi pareja. Entonces, al sentir la voz de él, cortaron. Después, otro día, como yo trabajo en un sitio con máquinas, no, el mismo número. Y, ¿cómo se llama? Yo no contesté. Pero, ¿cómo se llama? Me ha quedado el temor. Claro. Entonces, doctor, ¿cómo se llama? ¿Vuelvo a contestar en ese número? ¿Lo dejo así que pase? No sé. Buena pregunta, Como Alicia. nosotros tenemos un pequeño, ¿cómo se dice? Un pequeño emprendimiento. Entonces, ahora con lo que pasa, eso ha sido como 1 semana, 2 semanas atrás. Entonces, no sé qué hacer. Bien, Alicia, el doctor te va a dar un consejo. Sí, Alicia, y aquí debemos de señalar que la mayoría de propuestas extorsivas son más bien emitidas de manera anónima. Cambian la voz, un número inidentificable, etcétera. Es decir, no se puede individualizar o precisar la persona a quien realiza la extorsión. Es lo usual. Pero ante estos casos, lo que se debe de hacer, yo creo, es proceder como Alicia lo ha hecho. Inmediatamente cortar comunicación, no permitir un intercambio con el extorsionador. Bloquear el número, porque ya está identificado de alguna manera. Por supuesto, bloquear el número si está identificado y si vuelven a llamar de algún otro número, a su vez también proceder a bloquearlo y no permitir un intercambio con el extorsionador, porque de ahí precisamente empiezan a suceder las propuestas extorsivas y ello implicaría dar cierto grado de confianza también para el extorsionador. Y ello también, y quisiera dar un consejo final, implica que mantenga uno los datos a la información en reserva, porque uno publica absolutamente todo en redes sociales, tal es así que el extorsionador únicamente necesita el nombre de la persona, entra a cualquier red social, Facebook, Instagram, a cualquiera, y puede sacar toda la información necesaria para proceder a afianzar los actos extorsivos
extorsivos. Así es que un consejo importante sería que más bien uno mantenga en reserva información familiar, información empresarial o cualquier tipo de información laboral. Para que quede claro entonces, doctor Carrión, en la comisaría el policía está obligado a recibir la denuncia de un caso de extorsión. Por supuesto, siempre la policía está obligada a recibir, y si no, uno tiene la posibilidad también de quejarse ante el órgano interno que controla las actividades funcionariales del propio policía. Así es que eso debemos de tener en cuenta, porque en ocasiones uno se acerca donde la policía y te dice no, pide garantías únicamente ante la subprefectura, quedando uno en el limbo. Pero ellos tienen la obligación, porque no son excluyentes el trabajo que realiza la policía y la subprefectura, como mencioné hace un momento, sino que más bien tienen que complementarse. Hay una circunstancia que a veces es preocupante. Si bien tenemos la oportunidad de ir a la subprefectura, pero mientras que ellos investigan, te dan las garantías, etcétera, pasó un tiempo y la gente dirá, hoy, mientras que ocurre eso ya me mataron. Y quien en el transcurso de ese procedimiento tiene que resguardar la paz pública y resguardarnos a nosotros de actos extorsivos es precisamente la Policía Nacional. Es por ello que menciono el trabajo complementario que ambas instituciones deben de desplegar. Y ahora, ¿qué recomendaciones, doctor Carrión, para finalizar ya a modo de prevención? Habíamos mencionado lo de bloquear un número que continuamente llama, y ese es otro tema, ¿no? ¿Qué pasa si me llaman continuamente de un número? No necesariamente me piden algo a cambio, pero continuamente uno recibe llamadas telefónicas de números desconocidos. ¿Esto puede ser también tipificado como extorsión? Por supuesto, el delito de extorsión sanciona no solamente la amenaza efectiva, sino potencial que pueda haber el transmitir, por ejemplo, amenazas en contra de la integridad personal de algunas víctimas, entre otras. Esto en principio califica como extorsión. Y en segundo lugar, respecto al método preventivo que estás preguntando, Jorge, es eliminar cualquier tipo de comunicación, bloquear los números o incluso redes sociales, porque en ocasiones, por ejemplo, a través del Facebook o de alguna otra red social, mandan mensajes hasta haciéndose pasar por algunas otras personas. Eliminar inmediatamente ello. Pero no significa de que uno no recabe esos indicios. Es importante, si es que uno no ha podido bloquear a tiempo y recibe, por ejemplo, algún mensaje de voz, guardarlo y luego trasladarlo a las autoridades para que si en su oportunidad se llega a identificar este extorsionador, pueda la policía y también la subprefectura tener algún indicio o evidencia del acto extorsivo. Claro. No eliminar las evidencias, en contraprestación de también mantener bloqueados este tipo de números o de cuentas desde las que se procede a realizar estos actos extorsivos. Muy bien, extraordinario su aporte realmente, doctor Carrión. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y nos queda claro entonces que hay que denunciar, hay que hacer la denuncia, que la policía tiene la obligación de recibir una denuncia cuando se trata de actos de extorsión y finalmente se tiene que realizar un trabajo articulado, ¿no?, que deben hacer del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional con otras instituciones para combatir esta lacra de indeseables. Muchísimas gracias. El doctor Andy Carrión estuvo con nosotros en nuestra secuencia Familia y Justicia. 11:30. Actualizamos la información, volvemos con más en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.